el partimiento del pan. En la celebración de la Cena del Señor, uno de los elementos principales para esta celebración es el pan. El otro es el vino. Para que no tengamos ninguna duda al respecto del significado del pan, el mismo Señor Jesucristo nos aclara que representa su cuerpo, que fue entregado en favor de nosotros. En Lucas 22:19 así lo dice. También específicamente en 1 Corintios 11:24, el Señor Jesucristo dice: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. En el pasaje que he citado, Lucas 22:19, dice la Biblia lo siguiente: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Esto lo dijo justamente Jesucristo cuando tomó el pan, cuando dio gracias y lo partió. De hecho, Jesucristo se llama a sí mismo en varios pasajes. Por ejemplo, Juan 6:48 se llama a sí mismo como el pan de vida. Aquí mismo en Juan 6, pero en el versículo 51, Jesús dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Así es que de esta manera, el pan que se utiliza para celebrar la Santa Cena del Señor es molido y que es partido, representa el cuerpo de Cristo que fue golpeado y herido hasta la muerte como pago por nuestros pecados. Ese pan que fuera de la Santa Cena es un pan ordinario, es un pan común, dentro de la Santa Cena o utilizado para conmemorar la Santa Cena adquiere un significado y un símbolo espiritual. El sufrimiento de Cristo en su cuerpo no fue por causa de Él ni por culpa de Él, sino que ese sufrimiento que Cristo sufrió en su cuerpo, en su carne, fue causado por nuestros pecados, como lo dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, al respecto dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Así es que ese cuerpo partido, molido, lacerado, fue por nuestra causa, por nuestros pecados. Este sufrimiento de Cristo en su cuerpo ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 53:5 dice: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Hay algo muy interesante cuando analizamos el proceso que se sigue para elaborar el pan. En este proceso podemos identificar varias actividades que son símbolo de transformación, de sufrimiento y hasta de la misma muerte. Por ejemplo, la semilla de trigo cae en tierra y muere. Es necesario que muera para que produzca un fruto, germine, una planta, surja de esa semilla que muere. Cuando esa planta da fruto, el grano es cortado, lo cual también es otra figura de la muerte. Después viene la trilla. Hay que trillar esa semilla o ese grano. Y luego viene la molienda, los cuales simbolizan el sufrimiento. De esto se obtiene la harina
que se mezcla con otros ingredientes, por ejemplo, agua, y se amasa, lo cual nos habla de una transformación. Y finalmente, después esta masa es introducida en un horno caliente, lo cual es tipo de juicio terrible. En el caso de Jesucristo, habla del juicio que el Padre descargó en su Hijo por todos nosotros. Así es que en este proceso de elaboración del pan encontramos muchos símbolos que representan lo que pasó Cristo, sufrimiento, heridas y la misma muerte. Por otra parte, el pan también representa la comunión con el cuerpo de Cristo. El pan de la Santa Cena representa también esto, es decir, el compañerismo con nuestros hermanos en la fe. Esto nos enseña que ningún cristiano debería vivir en el aislamiento de los demás hermanos. Todo creyente debería mantener una relación, debería mantener una comunión permanente con sus hermanos de la fe, ya que la iglesia de Cristo es como un cuerpo, donde la misma palabra dice que todos nos necesitamos los unos a los otros. Así lo dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 al 17. Por eso ningún hijo de Dios debería vivir aislado. Ese pan representa esa comunión. La Biblia llama a esta comunión que surge al celebrar la Santa Cena como el partimiento del pan. Así queda evidenciada esta comunión, este partimiento del pan, cuando se menciona lo que hacían los primeros cristianos en Hechos 2:46, por ejemplo, dice lo siguiente: ellos, es decir, los cristianos o los primeros creyentes en Cristo, perseveraban unánimes en el templo día tras día, y partiendo el pan, casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón. Este mismo pasaje, Hechos 2:46, en la traducción al lenguaje actual, lo dice así: además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. ¡Qué hermoso testimonio de unidad, de comunión entre los hermanos! Se congregaban diario y diario celebraban la Santa Cena en las casas y compartían los alimentos con cariño y alegría. Así es que, qué bendición es para el creyente participar del partimiento del pan. Es un gozo, es una alegría que Dios nos da, aunque es una conmemoración solemne, porque ese pan de vida, o ese pan que se representa en la Santa Cena como el cuerpo de Cristo, ese pan de vida fue partido, fue molido por nosotros para que alcanzásemos el perdón y la vida eterna. Oremos a nuestro Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por enviar a tu Hijo como el pan de vida, y todo aquel que come de él será saciado. Gracias, Señor, también por ayudarnos, Padre, a entender el significado de este símbolo en la Santa Cena. Te damos gracias, Padre, porque ese cuerpo, el de tu Hijo, fue partido por nuestros pecados y para nuestra salvación. Te damos gracias por ello, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.